Publicistas Radio. Esta mañana estamos aquí en una serie de organizaciones y personas. Mi nombre es Héctor de la Cueva, el coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Les agradezco mucho su presencia. Nos acompañan aquí en la mesa para esta conferencia el maestro Jorge Ignacio Sandoval. Él representa la red de investigadores sobre factores psicosociales en el trabajo. Aquí a mi derecha nos acompaña el compañero Braulio Nava Roldán, quien es el segundo prosecretario de Previsión Social del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Gracias. Nos acompaña Héctor Cortés León, del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Nos acompaña el compañero Gerardo Martínez González, del Instituto Rafael Galván, y el doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, de la Universidad Autónoma Xochimilco. Bueno, en este país donde hay tantas calamidades de todo tipo, en la seguridad de las personas, la integridad de las personas y en toda una serie de problemas laborales que vive la gente que vive de su trabajo, normalmente se descuida uno, que es muy importante y que sin embargo pasa desapercibido aún para la gente que se ocupa de las cuestiones laborales o de incluso de la vida de las personas. Y esto nos estamos refiriendo al tema de la salud en el trabajo. Es un problema muy descuidado porque tenemos tantas contingencias, pues la gente está preocupada por su salario, por tener un empleo de cualquier tipo de ingreso, enfrentando tantos problemas que a veces una cuestión que es vital, literalmente, es descuidada. Y es nuestra intención, las organizaciones que nos hemos conjuntado, llamar la atención sobre este tema, que verdaderamente es un tema que debe ocuparnos mucho más a la sociedad y especialmente a las organizaciones laborales. Para hablar de lo que les estoy diciendo más ampliamente y para presentar lo que de hecho les vamos a dar en un boletín de prensa, no sé si ya se los entregaron o ahora se los entregamos, este boletín de prensa, el doctor Pérez Pantoja pues nos va a exponer qué es de qué nos estamos ocupando. Adelante, doctor, por favor. Sí, gracias, Héctor. Buenos días, muchas gracias, compañeros, compañera, por estar aquí. Efectivamente, los hemos convocado para darles a conocer un evento que realizaremos y que tiene como principal objetivo sacar de la oscuridad, sacar de la invisibilidad al tema de la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. Es un tema que muchas veces hasta para los propios sindicatos, para las autoridades y para las empresas, para una gran mayoría, no se les da la relevancia que tiene el tema. Es más, en ocasiones la persona, el propio trabajador o trabajadora, no le da la importancia. Nos enfrentamos en la práctica de la medicina del trabajo que en ocasiones a un trabajador o a una trabajadora le tenemos que decir, pues sabes que tú no puedes entrar a trabajar porque te van a enviar a un puesto de trabajo X y tú tienes un problema de salud de este tipo, y si te vas a ese puesto te vas a enfermar y vas a tener graves problemas o puedes hasta morir. ¿Y qué respuesta nos encontramos? No me importa, doctor, yo lo que quiero es trabajar hoy, ¿sí? Yo quiero llevar el sostén a mi casa hoy.
que usted me dice que me voy a morir en 10 años, pues no me importa, yo quiero el trabajo. Y así decía un maestro en este campo de la medicina del trabajo, que decía que la primera enfermedad de trabajo que existe en México es la del no trabajo, ¿sí? Es decir, la gente que no tiene trabajo. Pero bueno, ahora estamos hablando de lo que ocurre con los que tienen trabajo, y que la versión oficial que tenemos es que es una situación que no tiene la mayor gravedad, relevancia, que van descendiendo los casos de accidentes, de enfermedades de trabajo, y que las medidas preventivas que se están realizando están cumpliendo con su objetivo. Y nosotros definitivamente decimos que esta no es una situación cierta, es algo falso. Y es falso por dos elementos fundamentalmente. El primer elemento es porque se basan en las cifras que da el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cifras que, como ustedes saben, solamente están contemplando aproximadamente al 30% de la población económicamente activa. Es decir, hay un gran sector de trabajadores que no están dentro de esos datos estadísticos. No están los petroleros, no está todo el sector público, ¿sí? No está el sector agropecuario. Entonces, si está faltando el 70% de la población dentro de esos datos, pues no se puede decir que esos datos sean ciertos o representen la realidad de la salud de los trabajadores en México. En el boletín de prensa que les vamos a entregar, les damos algunos datos sobre la frecuencia y sobre la gravedad de estos accidentes y enfermedades de trabajo. Son datos tomados de la memoria estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social del año 2014, es decir, son los últimos datos publicados. Como pueden, y estos fueron publicados hasta por ahí de abril, mayo de este año, cuando muchos otros países, por ejemplo, ya publicaron los datos del 2015, del primer semestre de 2015, y nosotros casi nos tenemos que esperar año y medio a conocer lo que ocurrió atrás. Y les damos los datos de un promedio, de un periodo que comprende del 2006 al 2014. Es decir, para no darles lo que sucede en un año, porque cualquiera diría, bueno, pues sí, eso ocurrió en un año y se acabó. No, estamos dando datos de un periodo comprendido entre el 2006 al 2014, y este es el promedio. En promedio anual se ocurrieron el total de accidentes que ocurrieron en ese lapso fueron de 4.505.499 accidentes y enfermedades de trabajo, ¿sí? Aquí quiero insistir mucho, son accidentes y enfermedades de trabajo, no son solamente accidentes de trabajo. Es decir, que en promedio durante ese año se dieron más de 500.000 de accidentes y enfermedades, lo que significó que cada día durante ese periodo tuvieron un accidente o una enfermedad 1.371 trabajadores. O dicho de otra forma, cada hora en este país, ¿sí?, se accidentan o se enferman 57 o más trabajadores, ¿sí?, por día, cada un día del año, ¿sí?, porque hay empresas que laboran 365 días del año. Entonces,
Esto es muy grave. Les damos también el dato de cuántas personas quedaron con alguna minusvalía, ¿sí? En ese mismo periodo quedaron con alguna minusvalía 23.603 personas, y ustedes podrán imaginar el impacto que tiene tanto para la persona que quedó minusválida como para la familia de ese trabajador, ¿sí? Y también impacto que tiene en las finanzas de la propia seguridad social. Esto significó que cada día 65 personas, 65 trabajadoras o trabajadores quedan con algún grado de invalidez en nuestro país, y que cada día mueren 4 personas en nuestro país, solamente en la población afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Que insisto, solamente es cerca del 30% de la población económicamente activa. Muchos de estos accidentes y enfermedades, aún por la opinión pública, no son vistos como tales. Tenemos muchos casos, quizás uno de los que más conocemos todas y todos es el del incendio en la guardería ABC, ¿sí? Que se manejó como que era un problema de protección civil, ¿sí? Cuando en esencia fue un accidente de trabajo que ocurrió en un local, que afectó al local de la guardería y que tuvo entre sus víctimas a terceras personas que no eran trabajadores o trabajadoras de ese centro de trabajo. Tenemos el accidente que ocurrió en San Pedro Jalustó, de aquella pipa que llevaba de gas, que llevaba 2 salchichas, se desprende una y se va sobre las casas, ¿sí? Y mata a más de 70 personas. Ahí quizás el lesionado solamente fue una persona como trabajador, el chofer, pero las víctimas mortales fueron la población general, que murieron quemados por este accidente. Y siempre este caso se manejó como si fuera un accidente en el transporte, no un accidente de trabajo. Muy seguramente el conductor de esa pipa llevaba 12 horas o más manejando, muchas veces bajo el efecto de alguna droga, para poder soportar las largas jornadas de trabajo, ¿sí? Porque además les pagan por destajo, ¿sí? Que también es una condición de trabajo. Y cuando los accidentes que he mencionado, y le sumo al del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, se ven desde esa óptica de la protección civil, no se entra al fondo del asunto, que es qué condición peligrosa fue la causa de ese accidente. Porque la condición peligrosa es responsabilidad de prevenirlas y eliminarlas de la empresa, ¿sí? Por lo tanto, se dejan intactos los intereses económicos de las empresas. Esa es una también de las causas por las cuales nosotros consideramos no se le da la relevancia que tiene a este tema, que solamente con las cifras que les acabo de dar, ¿sí? Mata, deja inválidos y afecta a más personas que el VIH-Sida en el país. Así por decirles una forma comparativa rápida, ¿sí? Es decir, que como problema de salud pública, este es un problema de mayor relevancia que de muchas. Han oído y han visto últimamente los medios de difusión, el gran despliegue que se hace con el chikungunya, ¿sí? Esta enfermedad muy parecida al dengue, que no lleva una sola persona fallecida, ¿sí?
que lleva por ahí de 5,000 casos en todo el país, pero hay un gran despliegue publicitario que no se da con los accidentes y las enfermedades del trabajo. Entonces, para contrarrestar esta situación y para comenzar a diseñar propuestas alternativas, porque este primer foro es el primer paso en donde pretendemos continuar por el camino y elaborar propuestas alternativas que resuelvan este problema, es que las organizaciones que estamos aquí presentes, que estas organizaciones convocamos para el 21 de octubre, ¿sí? De las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, al primer Foro Nacional en defensa de la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. Mantente alerta a nuestra transmisión.